La clase de hoy, según lo que está programado, es la consigna del trabajo práctico 3. Nuevamente vamos a hacer como la clase pasada, una descripción de lo que es el ejercicio proyectual 3, en base a lo que ustedes ya tienen en el documento PDF que está publicado en el aula. Entonces vamos directamente al tema. ¿Cuál es la consigna del EP3? Diseñar y documentar el umbráculo y los exteriores del pabellón, usando técnicas de modelado BIM, documentación BIM, documentar con una narración gráfica de carácter técnico con múltiples vistas en diversidad de escalas y propósitos. O sea, dentro de lo que es el esquema lógico de desarrollo de los ejercicios proyectuales, en esta etapa lo que deberíamos hacer es abocarnos al diseño de lo que es el contexto inmediato del edificio. Sin embargo, esta instancia va a servir también como segunda iteración del desarrollo del edificio. O sea, no tienen que pensar de que lo que ya han hecho en el ejercicio proyectual 2 está terminado y listo, sino que justamente como es un proceso de diseño, ustedes tienen que seguir corrigiendo y desarrollando las cosas anteriores, como ocurre con cualquier diseño. Cuando uno va avanzando, tiene que ir avanzando y corrigiendo y evolucionando todo lo que es el proyecto. Incluso me animaría a decir, con mayor precisión en este caso, que es casi más importante el desarrollo del edificio que el desarrollo del contexto en general. Este año estamos teniendo resultados bastante pobres, no solamente en este cursado, también en el cursado anterior del primer cuatrimestre, a diferencia de lo que fueron años anteriores de la materia, incluso con ejercicios similares, ¿no? Entonces, es como que no sé si será la pandemia, no sé si será la camada que nos toca, porque siempre hay variaciones, pero lo cierto es que en general este año estamos teniendo resultados bastante flojos. Por eso es que necesitamos que ustedes desarrollen mucho más el diseño del edificio, que es el elemento central del proyecto. Hay muchos alumnos a los cuales le vamos a poner satisfactorio en el sentido de que han hecho el ejercicio desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista del diseño, en general hay muy pocos que han alcanzado un nivel aceptable, o por lo menos comparado con años anteriores, a lo que correspondía como nivel de desarrollo, como nivel de propuesta arquitectónica, ¿no? Esta segunda parte, más que está acá, y el desarrollo del edificio, segunda iteración, vale para todos. Haya o no haya una crítica específica a los proyectos de cada uno de ustedes, todos tienen que seguir desarrollando el proyecto y mejorándolo, porque siempre hay cosas para mejorar. El jueves que viene vamos a hacer la crítica del ejercicio proyectual 2, donde vamos a hacer un punteo de los principales problemas que ha habido desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del proyecto. Si bien no hemos dicho que no vamos a hacer un seguimiento, sí le vamos a pedir que mínimamente pongan un poco de gana y un poco de esfuerzo para que la contraparte técnica de eso sea aceptable. No. Con respecto a los condicionantes del diseño, sector urbano de implantación es el contexto determinante al cual debe adaptarse el diseño del conjunto EXPO. Esto se expresa en restricciones para modificar la relación topológica del pabellón con los elementos del sector urbano, entre los cuales se debe considerar el estacionamiento que, si bien pertenece al conjunto, se define como invariante. Nuevamente, al igual que en el ejercicio proyectual anterior, la idea es que ustedes no modifiquen el entorno mediato. El inmediato sí lo van a tener que diseñar, que de por sí el proyecto que les da la cátedra está prácticamente sin ningún elemento, aparte de lo que ustedes ponen como edificio. Pero lo que es el entorno mediato, la idea es que ustedes no la modifiquen para simplificar el proceso de diseño. En términos de eso, entra también el estacionamiento, salvo que alguien tenga una muy buena propuesta y que tenga muchas ganas de trabajar y que demuestre que efectivamente tiene una buena propuesta y que tiene capacidad, yo diría que en general no vamos a admitir modificaciones al entorno mediato. ¿Cuáles son las variables de diseño? Las variables de juego libre son el diseño del umbráculo y el diseño de exteriores del entorno inmediato del pabellón. ¿Qué es el umbráculo? Dentro de lo que es el edificio de muestra, el umbráculo es el arco este que aparece acá al frente del edificio.
Umbráculo, no sé si todos conocerán digamos, el significado arquitectónico de la palabra umbráculo, porque umbráculo viene de umbra, que es sombra. Entonces, es una estructura para dar sombra. Se utiliza ese nombre para definir lo que nosotros llamamos, en algunos casos, los viveros, o algún tipo de estructura que de alguna forma le da protección de la luz a las plantas. Pero también, desde el punto de vista de la arquitectura, es una tipología, no diría de edificio, pero sí una tipología de tratamiento semi-exterior, que lo que hace es, a través de un elemento que morfológicamente es interesante, que tiene un diseño bueno, interesante, sirve al mismo tiempo como protección relativa, porque estamos hablando de que algo que no es totalmente cerrado, sino que va a proveer algo de protección a la luz y a la lluvia. Ustedes pueden definir hasta qué punto es más o menos cubierto en la parte superior, pero en los laterales en general es algo abierto. Entonces, el umbráculo no es simplemente un elemento nuevo que se le agrega al edificio, sino que es un elemento que funcionalmente tiene un sentido. Es justamente la expansión de la zona de exposición a una segunda área abierta o semiabierta, donde se pueden, por sus características o condiciones, exponer otro tipo de elementos en tamaño, magnitud o condiciones. Junto con eso está el diseño de todo lo que son los exteriores inmediatos. Y cuando hablamos de exterior nos estamos refiriendo a, mejor dicho, cuando hablamos del entorno inmediato y el diseño de los exteriores, estamos refiriendo a el equipamiento urbano, al trabajo de zonas verdes, al trabajo de espejos de agua, de fuentes, etcétera, etcétera. Todo lo que a ustedes se les ocurra que puede venir bien como escenografía para el edificio y el conjunto expo. ¿Cuál es el procedimiento? Es un poco redundante con lo que ya venimos haciendo, porque en realidad se trata de lo mismo que hemos hecho en el edificio, nada más que aplicado a un elemento diferente. En este caso, el umbráculo y el exterior. Entonces, en teoría, el alumno debe ver a conciencia los videos de teoría del tema publicados en el aula virtual. En realidad no hay mucha teoría. En la teoría, cuando nos referimos a teoría, nos estamos refiriendo a una teoría práctica, porque en general son demostraciones de cómo se realizan cosas. Instrumental, no hay un ejercicio instructivo, sino un conjunto de videos demostrativos del uso de la técnica. El alumno debe ver a conciencia todos estos videos que demuestran las operaciones que debe realizar. En este caso no tenemos un instructivo que los lleva de la mano paso por paso para conseguir el diseño. La idea es que ustedes empiecen solos a ver, a experimentar y a buscar soluciones a los problemas que se van dando. De todas formas, en términos generales, yo creo que entre los videos instructivos anteriores y los videos que hay en el aula, tiene resuelto la mayor parte de los problemas. El procedimiento empieza por una etapa de diseño, donde el alumno debe diseñar el umbráculo y los exteriores inmediatos al pabellón. Lo que necesitan es buscar una estructura que van a utilizar de umbráculo que tenga alguna riqueza formal y que esté dentro del repertorio morfológico que permite diseñar o modelar, archicar con cierta facilidad. Concebir la propuesta en base a las estructuras estudiadas en el ejercicio proyectual anterior. El alumno debe concebir una idea arquitectónica para el umbráculo y los espacios del contexto inmediato del edificio pabellón. Modelado BIM de la propuesta utilizando una secuencia de operaciones similares a las demostradas en los videos publicados. Y documentación BIM. Un elemento que distingue este trabajo práctico con respecto a los anteriores es que en este trabajo práctico, desde el punto de vista de la técnica, se hace un estudio mucho más profundo de lo que es el proceso de documentación. Y dentro del proceso de documentación no solamente incluimos la generación del PDF, sino también todo lo que es el control de las vistas que van a utilizarse en el PDF para la diagramación. Documentación BIM, documentar el proyecto en formato A0 TD2, utilizando una secuencia de operaciones similares a demostradas en los videos publicados. 1. Identificar las vistas que conformarán el relato técnico del proyecto, considerando el nivel de integración, el nivel de abstracción y el propósito. No vamos a profundizar en esta parte de la materia
sobre el concepto de lo que es esto que se habla acá del relato técnico del proyecto. Eso lo vamos a dejar para la infografía. Simplemente vamos a decir que cualquier infografía, cualquier presentación de un proyecto tiene un tipo de relato donde hay como objetivo mostrar el proyecto arquitectónico y que ese relato tiene ciertas reglas y ciertos propósitos, ciertas normas. Una de las cosas que ustedes tendrían que plantearse es cómo puedo yo explicar el proyecto que he desarrollado y dentro de ese cómo está definir qué vistas me van a permitir desarrollar o, digamos, relatar el proyecto gráficamente. Y dentro de las vistas vamos a tener tres características que son básicas y que hay que, por lo menos, entenderlas conceptualmente, que es el nivel de integración, que se refiere a cuál es el sistema que queremos representar el sector urbano, queremos representar el conjunto, queremos representar el edificio, queremos representar un sector del edificio, queremos representar un local dentro del edificio, un detalle constructivo. Eso sería el nivel de integración. El nivel de abstracción es el nivel de simplificación del dibujo. Esto lo tienen implementado en Archicad, concretamente en términos de las operaciones que nos permitan a nosotros reducir el nivel de detalle. Ustedes tienen las vistas de opciones de vista de modelo, y además de eso jugar con las capas para hacer visibles o no visibles los elementos que sean pertinentes a cada escala. Y el propósito, que es lo que define un poco el tenor del gráfico. El propósito de la vista puede ser diferente. Es diferente la intención que puede tener un plano del sector urbano de lo que es el plano de conjunto. En el plano del sector urbano lo que yo quiero es identificar mi proyecto en el conjunto de elementos significativos del sector urbano. No necesito meterme dentro del proyecto, ni necesito meterme dentro de los elementos del sector urbano que quiero mostrar, simplemente mostrar dónde están y eventualmente, a través de la sombra, expresar cómo o qué magnitud tienen o qué dimensión tienen, ¿de acuerdo? ¿Qué morfología tienen? Cuando yo voy a mostrar el conjunto, probablemente ahí sí ya me interese meterme dentro del edificio, mostrar cómo se relaciona el edificio con los exteriores, cómo se relaciona el edificio con el estacionamiento, cómo se relaciona el edificio con las vías de circulación, etcétera, etcétera. Porque tengo que entender el funcionamiento de ese proyecto. Entonces, el propósito que orienta cada vista va a definir el tratamiento gráfico que se le va a dar en términos de qué cosas van a ser visibles, qué tipo de expresión voy a utilizar, colores, ¿no? Etcétera, etcétera. Identificar la secuencia del relato técnico, o sea, las vistas, qué vistas voy a poner, y ahí van a tener que nuevamente jugar con el tema de las escalas y definir qué vistas son las apropiadas, porque probablemente no les entren todas las vistas que ustedes desean, la lámina es relativamente chica. Se admiten que utilicen escalas no convencionales, un poco más chicas que las normales para mostrar ciertos niveles, pero no pueden hacer una planta a escala 1 en 1000 para mostrar la planta baja del edificio. Pueden utilizar una escala en 250, quizá un poco más, pero no sería aceptable por más que la computadora permita grandes niveles de detalle, pues yo puedo meterme con el zoom, no sería admisible violentar la lógica de la representación. Crear las vistas dedicadas en Archicad, configurar sus parámetros, agregar anotaciones. En esta presentación le vamos a pedir que aumenten la densidad de información gráfica, que haya más expresividad en términos de los pisos, cuyo objetivo no es mostrar el tipo de piso que vamos a utilizar, sino definir ciertos ambientes arquitectónicos, poder distinguir de lo que es el espacio semicubierto de lo que es la camería exterior, o la vereda de lo que son los interiores, etc. Y además de eso, ponerle cotas generales. No nos interesan las cotas particulares de cada dimensión de un muro, de una puerta, no, simplemente las grandes dimensiones de los edificios, y en todo caso, las grandes dimensiones de los módulos que estamos utilizando. Y textos que identifican los nombres de los locales o las zonas. Y diagramar en formato A0-TD2 de acuerdo al relato técnico predefinido. O sea, nuevamente algo similar a lo que hemos hecho en la instrucción número 2, pero como segunda iteración
del diseño del edificio y agregándole el umbráculo y el tratamiento de los exteriores. Bueno, muy sintéticamente, esta es la presentación del ejercicio proyectual 3. Probablemente la semana que viene, nosotros el jueves vamos a tener la crítica del ejercicio proyectual 2, donde probablemente le vamos a dar algunas indicaciones con respecto a la arquitectura, y puede ser que la semana que viene demos una segunda pasada sobre el tema del ejercicio proyectual, orientado más a la parte de documentación, que es quizás donde se merezca profundizar un poco más. Consultas. ¿Ninguna consulta? ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, Buenas tardes, profesor. Sí, sí se le escucha. Bueno, pero aparte que se me escucha, me entiende, no tiene ninguna duda de lo que acabo de decir, no tiene ninguna duda de las cosas que van pasando. Han entregado cerca de 90 alumnos nada más el trabajo del ejercicio proyectual 2. O de sea, hemos ahora, tenido una caída brutal de la cantidad de alumnos que participan en la materia. yo de Si ahora no no tiene... tengo dudas, Sí. pero sí tengo duda del EP2. ¿Qué duda tenés del EP2? Eh, a mí se me complicó muchísimo. Yo quería hacer una cubierta en forma de arco y se me complicó mucho a la hora de hacer no la estructura, sino lo que es la chapa. Y eso no sé si busqué videos y todo y no encontraba. Vale. Yo también A tengo un ver, par de primero, dudas. ya voy. Primero los voy a criticar yo a ustedes, porque para eso son las clases de consulta. Ustedes en las clases de consulta me traen los problemas y los vemos y los resolvemos. Pero si ustedes esperan hasta el domingo para empezar a trabajar, bueno, no hay forma de resolver las consultas. Entonces, en este ejercicio proyectual tenemos 2 semanas. Yo esperaría que todas las críticas del edificio impliquen que ustedes hagan modificaciones o aparezcan dudas para que el próximo martes tengamos ejemplos para criticar y para resolver consultas. Entonces, con respecto al tema de la chapa, tendríamos que ver el caso específico tuyo para ver cómo se resuelve. Pero si vos estás trabajando con una cubierta curva ya de entrada o un arco, de entrada podés descartar utilizar la chapa de los objetos de archicad porque eso no admite curvas y la única alternativa que le veo posible es o utilizar los paneles de muro cortina con una superficie que simule chapa o utilizar algún otro elemento que uno ponga encima de lo que sería la estructura del muro cortina o de arco que hagas, por ejemplo, utilizando la herramienta de estructura compleja o la herramienta forma que te permite hacer bóvedas y bueno, y con esas herramientas resolver algo que parezca ser una chapa. Pero Sí, no hay ninguna herramienta que nos permita hacer un chapado, que es lo que hicimos en la demostración de la cátedra, que tenga curva. sí, yo hice Y con muro cortina al final. Intenté con con muro, bóveda y después con muro cortina y me quedé con el muro cortina. Porque ponía unas partes tan lúcidas y me gustaban más. Yo creo que bien trabajado el muro cortina es muy poderoso para la parte de generación formal, pero bueno, hay que trabajarlo. También se podría haber utilizado, no lo tendría que probar un poco, pero quizás se podría haber utilizado vigas curvas, como si fueran canalones, a los cuales uno lo va sumando, pero tendría que probarlo porque tengo mis dudas sobre la curvatura, pues sé que se pueden hacer curvas, vigas curvas en horizontal, pero tengo alguna duda si puede ser en forma de arco también. Yo Pero lo bueno, probé, sería, yo sí lo probé, pero no me salía. Porque vi un no video te que hacían salía. así. Sí. Bueno, por eso, hay cosas que hay que estudiarlas, yo no tengo la respuesta a todas las preguntas en forma inmediata, pero sí hemos tenido clases de consulta donde no había pregunta y lo hemos terminado a los 5 o 10 minutos. Entonces yo les pediría, trabajen una semana antes, entonces van a tener muchas clases de consulta y ahí podemos ver y resolver el problema. Incluso hay veces que por ahí me señala algún problema complejo y yo necesito estudiarlo para volver con una solución. Así que es bueno también tener tiempo para que
y yo también pueda eventualmente solucionar una solución para los problemas. En síntesis, vos ya lo has hecho con muro cortina, Sí, sí, lo entonces, hice. Muro cortina, pues. bueno, entonces, nuevamente, más temprano, consulta. Paula, ¿vos has dicho algo? ¿Puede ser? Sí, primero quería consultar sobre el EP3, el umbráculo se llama. Sí. ¿Puede estar vinculado con el edificio? O sea, en la imagen que ustedes muestran es como que está el arco ese y tiene los dos apoyos, los cuatro apoyos en realidad, como independiente. Podría tener, por ejemplo, dos apoyos eh, independientes y después que de alguna forma las otras dos patas o apoyos del umbráculo se vinculen con el edificio o no. A ver, esto de arquitectura verbal es medio complicada para criticarla. Yo Claro, lo que te diría, a ver, yo te respondo lo siguiente. Puedes sí, hacer lo que quieras, bien, siempre y cuando tenga algún sentido arquitectónico. Yo claro, diría que hay dos formas de resolver este problema del umbráculo como una estructura y el edificio. Luego vas a tener dos elementos. Y cuando hay dos elementos aparece una articulación entre esos elementos. Entonces, en el caso del ejemplo de la cátedra, lo que se hace es hacer una articulación de un corte para pasar de un sistema formal que es un cubo a un sistema formal que es un arco. Entonces, separamos. Sí se podría, y hay un ejemplo, no sé si han visto en uno de los videos que hay colgado en la aula virtual donde se explica cómo trabajar el entorno, donde hay otro proyecto, de realidad no es el umbráculo en ese caso, sino que es simplemente una estructura horizontal de chapa. En ese caso lo que se hace es utilizar la estructura del edificio para, a partir de esa estructura, tirar unas vigas de celosía hacia otras columnas. claro, algo así me imaginaba yo, como que estén vinculados porque lo que yo me imaginaba era que o sea, la estructura del edificio formal se vincule de alguna forma estéticamente o con la misma línea de diseño que el otro. No quería hacer dos cosas distintas, quería hacer como una misma lectura de las dos estructuras. Y si a eso llegaba, quería ir, o sea, yo lo que te iba a plantear es, tenemos dos elementos, una posibilidad es que la articulación marque una separación para que sean distintos, o que la articulación sea, digamos, un elemento de menor intensidad, que sea una continuidad de lo anterior. Entonces es un problema de diseño, no es un problema técnico, no es un problema, digamos, de archicad, sino un problema de diseño, el típico problema de diseño. Sí, y otra cosita más, en el EP2 también, no sé, como que con la envolvente del edificio, digamos, que lo hicimos con el muro cortina, eh, ahí me surgió como un problema porque yo tengo unas partes transparentes, o sea, con vidrio, y otras con una chapa perforada, y la estructura, o sea, la envolvente esta, yo la hice que llegue más arriba, digamos, de la cubierta del techo. Entonces, las partes que son translúcidas se ve el paquete del techo, que es un techo igual que estaba en el instructivo, porque yo necesitaba también un techo así recto, digamos. Entonces decidí usar el mismo techo del instructivo. Y bueno, y se ve eso como que me faltó una especie de cenefa o algo así para que no se ve el paquete, no se ve. Se te No sé, cortó, no ahí sé, se volvió a ver. no, Ahí no se está. me estaba escuchando, estaba Sí, hablando. no, pedacito nomás. Sí. Bueno, no sé qué se escuchó. Sí, te escuché casi todo. He perdido dos palabras nada más. Lo que decía Sí. era esto, que como que se ve el paquete, no sé cómo resolver esto, de que se me veía como el paquete constructivo del techo en las partes que eran translúcidas. Y como que, no sé, siento que una especie de cenefa o algo así podría andar, pero la verdad que no sabía con qué modelarlo, cómo hacerlo, o si había otra solución. A ver, nuevamente lo que me estás planteando es un problema de diseño.
que en realidad técnicamente no es tan importante, porque habría que ver el caso, pero yo te podría decir, bueno, en el edificio de la cátedra hay como una cenefa, porque hay un remate, un tipo de panel que es diferente arriba y que hace de cenefa, que vos podrías haberlo hecho también con muro cortina, agregándole algún, no sé, de repente capaz que tu edificio tiene unos octógonos o algo por el estilo, entonces hacer una cenefa arriba con esa forma no cabía, no sé, pero siempre podrías haber hecho un elemento muro cortina agregado arriba, siguiendo el mismo perfil del que está abajo, o modelarlo con cualquier otra herramienta que te resulte práctica. Bien. Pero bueno, ya tendríamos que verlo en particular. Sí, eso ya Pero capaz que se conceptualmente, sabe. Eso. el problema, digamos, del muro cortina, de tener que tapar cosas y mostrar otras, es un problema de diseño. Porque eso lo resolves a través de un diseño que sintetice las condicionantes del edificio con una modulación, una estructura, con algún tipo de diseño que resuelve esos problemas. Bien. Y una preguntita más. Para este, el EP3, la parte del renderizado no va todavía, es solo seguir modelando. Sí, exactamente. Si alguien quiere, yo lo que les podría sugerir es lo siguiente. Yo creo que es muy difícil ajustar el diseño de muro cortina sin tener un render. Porque cuando uno hace el render, empiezan a verse ciertas cosas que son importantes verlas en el muro cortina, como los reflejos, las transparencias, incluso en algunos casos algunos materiales especiales, ¿no? Entonces, yo sugeriría que vean, es muy sencillo el render en Archicad, pueden ver un par de videos, uno o dos videos que tengo colgados en el aula virtual, y con eso es suficiente como para que ustedes hagan unos primeros renders de lo que es el edificio, renders de estudio. Eventualmente se quieren hacer también para presentarlo en el lámina, no hay drama. Pero más que nada como render de estudio para que ustedes vean en una forma más fotorrealística cómo quedan los materiales, las texturas y las cosas que ustedes están presentando. Volviendo a lo tuyo, vos has dicho de que tenías un muro cortina con algunos paneles de chapa perforada. Sí, yo descargué una imagen y no me acuerdo en qué parte del instructivo vi que se podía como agregar tu propio estilo de material, una cosa así, y puse esos. O sea, vos lo que has hecho ha sido generar un panel personalizado donde lo que has hecho ha sido utilizarlo como material para producir, digamos, translúcidos y opacos. Claro. Bueno, sí, está bien. Digamos, este tipo de soluciones hay que tener cuidado en lo siguiente. Nosotros, aparte del diseño, tenemos una cuestión de orden práctico y es resolver los problemas, digamos, que le vamos a dar nosotros con los diferentes sistemas que le vamos dando. Entonces, hay una fase que es crítica, que es cómo paso la información de Archicad a Twinmotion. Entonces, hay que probar cuando, por ejemplo, la solución que vos has dado podría ser que funcione bien o que funcione no tan bien en Twinmotion. Twinmotion tiene, sí, muchos, digamos, para simular chapa perforada. Entonces yo cuando alguien hace una cosa así, yo le sugeriría que haga un panelito por lo menos así, lo pruebe en Twinmotion, capaz que de repente te conviene elegir algo en Twinmotion y en Archicad mostrarlo en forma diferente, no sé, pero ajustar, hacer la verificación de cómo es el pase del modelo al render para evitar problemas que después pueden ser problemas graves, porque si estás dependiendo de un muro cortino, digamos de una piel, para la estética del edificio y no lo puedes resolver en render, estamos fritos. Bien, bien, perfecto. Pero el render ese lo tenés que hacer ya en Twinmotion, no te sirve el render de Archicad, sino que es una verificación técnica, ahí sí convendría hacerlo con Twinmotion. Pero bueno, está bien. Como principio yo creo que no vas a tener problemas porque lo peor que puede ocurrir es que en Twinmotion le reemplacemos el material y listo. Pero en términos generales, hay que tener cuidado. En particular aquellos que, porque la otra posibilidad de hacerlo al muro cortina con chapa perforada es generar el panel personalizado, pero modelarlo al panel personalizado. O sea, hacer un modelo que tenga la chapa y los diferentes calados de la chapa. Lo cual es factible, pero es muy pesado desde el punto de vista del modelo. Entonces, aquel que quiera hacer eso tiene que estar seguro de que su computadora va a ser capaz de
trabajarlo y procesar los modelos. No puede ser con una computadora chica. Que eso es otra cosa que, ya que me acuerdo, en este instructivo, al final del instructivo, de los videos, hay un video que explica cómo hacer para reducir el tamaño del modelo y cómo hacer para reducir también el peso del modelo en vista al render. Yo les sugiero, yo sé que hay muchos que tienen computadoras subdimensionadas con respecto a lo que se planteaba la cátedra como el mínimo para cursar la materia. Sé que hay varios que tienen computadoras con 4 GB de memoria, Core i3 o incluso algunos procesadores más antiguos. Entonces yo les sugeriría que vean ese video para que tengan en cuenta técnicas que les ayudan a trabajar con modelos más complejos. Sigamos con las consultas. Bueno, una preguntita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Coyote B, ¿cuántas veces tengo que decir que cambie el nombre? Lo cambio siempre, profesor, solo que se cambia solo. Bueno, O mostrame sea, la cara, o quiero ver la cara, Coyote B, ¿podés sí, pasarme sí. como puedo ver la cara? A ver, sí, sí, ya le muestro la cámara, no hay problema. No, sí, sí, te hemos visto la cara. Claro, el profesor, sí, usted me tiene la clase siempre. Muy bien. Punto extra. ¿Te escucho, Anotámelo profesor? al punto bono, Vicky, para que me acuerde. Coyote B. Esto de consulta, ¿verdad, profesor? Sí. Quiero consultar una cosita ya que estamos acá y no hay nadie. Me aprovecha que voy a hacer rápido. Ya voy abriendo el archicar. Así vamos más rápido. Si me espero un segundo. Acá. Porque andaba con la duda de acá de cómo hacer, porque yo quiero cambiar la estructura del techo. O sea, ya la cambié, pero no sé si debería llevar una viga, en qué lugar, para que me diga usted más o menos mejor el tema del diseño. O sea, ya el diseño también lo quiero cambiar también. Ya, facultad. Por eso necesito un SSD. Un SSD, no SSD. SSD, sí, eso dije. Yo escuché SSD. Un M2 mejor. Sí, pasa que tengo la notebook yo, entonces, bueno, le puedo poner un M2. Pero sí son mejores los M2, mucho más rápido. Parece una memoria RAM. ¿Le puedo hacer una consulta, arquitecto, hasta que abra mi compañero su coso? Tenemos un montón de tiempo, así que hacer la consulta. No, pero es más que nada una consulta general, porque usted sabe de que empecé a hacer el tema del muro cortina del EP2 y como que se me empezó a tardar mucho en abrir y me abría bien, digamos, en la primera parte del edificio que hicimos, me abría rápido todo y a medida que hice el EP2 y le empecé a abrir al archivo me empezó a demorar un montón. Puede ser
o sea, por la carpeta que tengo con los varios archivos, o por qué será, o cuando yo entro al inicio me quedan abiertos varios archivos, ¿por qué puede ser, digamos? Bueno, a ver, no te puedo decir con ciencia cierta porque habría que ver tu computadora y el archivo, ¿no? Pero supongamos por un momento que sea problema del archivo, no de tu computadora, porque eso podría ocurrir también que de repente se esté llenando el disco rígido y que hayas alcanzado un nivel ya donde empieza a complicarse el funcionamiento de Windows, bla, bla, bla. Pero supongamos que no es el caso, supongamos que tenés una computadora con espacio de disco rígido disponible. Es muy frecuente que el tamaño del archivo empiece a crecer con el tiempo. Por eso es que les recomendé que vean el video que hay publicado al final, que es justamente cómo reducir el peso del modelo. Entonces, cuando uno empieza a trabajar, y en particular cuando uno genera muchas vistas, y que hay algunos alumnos que yo he visto que cometen, cuando copian cosas, por ejemplo, cometen el error de copiar también los marcadores de corte o de elevación, y empiezan a duplicar y triplicar y cuadruplicar las vistas. Bueno, cada una de las vistas pesa y requiere ser regenerada. Entonces, es muy probable que tu archivo, por alguno de estos problemas, haya crecido en tamaño y cuando Archicad abre un archivo tiene que ponerlo todo en memoria. Si no le alcanza la memoria disponible, tiene que empezar a guardar parte en el disco rígido. Y si vos tenés un disco rígido como tiene Nadir, que es un disco lento, entonces ese intercambio de información con el disco rígido te empieza a demorar mucho la computadora. Yo sugeriría Ah, que le bien. hagas un purgado al modelo, hace una copia siempre para evitar problemas, y hace un purgado similar a lo que se indica en el ejemplo ese, para ver si volvés a condiciones más o menos rápidas de trabajo. Bueno, bueno, gracias. ¿Está bien el programa? Estamos viendo, sí. Bueno, la duda era primero si esto estaba bien hecho, digamos, porque yo cuando lo muevo, me aparecen estas líneas, ¿ves? ¿Cuáles líneas? Estas líneas horizontales que no quiero que se vean, porque estos son de los paneles, estos son de los... Está Vio bien. que el muro A ver, cortina está sí. marcado ahí, Yo te explico lo que ocurre. Eso es un defecto de la visualización, que no solamente de Archicad, sino en otros programas también, que cuando hay un elemento que está detrás, pero está muy cerca de la superficie, el cómputo de que está detrás o delante, en ciertas distancias, de centímetros, 2 centímetros por detrás a lo que es el panel, digamos, el panel 1 o 2 centímetros por encima de lo que son los travesaños o los postes. Entonces, con la distancia, esos 2 centímetros, está suponete a 30 metros, 40 metros, 2 centímetros no es nada. Entonces empieza a producirse un error de cálculo que hace que crea que son coplanares y aparecen las líneas esas. No te preocupes que esas líneas en el render no van a aparecer porque Twinmotion no tiene ese problema. Lo hace bastante bien el render, además el algoritmo es diferente porque va tapando lo que hay por debajo. Y en segundo lugar, en las vistas 2D no se lo va a ver. Sí. Vení un minuto. No, no puedo ahora, ¿Por qué? estoy en clase. Mira, acá la duda era sobre las vigas. Yo al hacer esta cubierta, le puse que es de hormigón armado, no sé si estará bien planteada. Entonces le agregué las dos vigas acá de los lados. Le agregué dos cerchas más, de uno de este lado y la otra de este lado. Bueno, o sea, en cada uno de los apoyos de las bóvedas esas has puesto una viga, ¿o no? Claro, a ver si Sí. se ve. Así veis. Son 4 vigas, similar a lo que la estructura de edificio normal, nada más que vos en vez de cerrarla con chapa has puesto unas bóvedas. Claro, Yo lo que te diría, a ver, puede ser, o sea, en primer lugar, habría que ver qué espesor les ha dado esa losa. Me da la impresión de que puede estar sobredimensionada, pero no nos interesa eso, conceptualmente.
Conceptualmente me parece 20 centímetros le puede correcto. ser mucho, ¿no? Puede ser mucho, no tanto porque constructivamente sea mucho, que me parece que puede ser, sino más que nada porque uno trata de reducir la carga en ese tipo de estructura. Entonces trata de hacer, seguir el camino de la fuerza para que haya compresión solamente, y si hay compresión y hormigón, con una sección mínima se puede resolver. Pero aparte de eso, conceptualmente, digamos, vos tenés la bóveda, tenés las vigas que soportan las bóvedas, y después lo que tendrías, que sí tendrías que revisarlo, son las fuerzas, las horizontales que te va a generar toda esta estructura, que eventualmente podrán ser o no absorbidas por las columnas laterales, pero que en general una forma de resolverlo es simplemente ponerle un tensor a las bóvedas. O sea, usted dice, entre Pero la... déjame que termine. Lo que me preocupa más que nada, más que eso, es mirarlo de arriba a la bóveda, esos encuentros en ángulos tan agudos. Eso es lo que me molesta a mí cuando yo lo veo desde el punto de vista conceptual, ¿no? Ok. O sea, conceptualmente me parece que tienen una viga ahí, puede ser, quizás no reticulado, sí, no me preocupa, más o menos altura, habría que tener un poco de experiencia en cálculo para saber eso. ¿Y con Pero muro sí, cortina se podría hacer todo esto? No sé, o sea, si yo pongo muro cortina, ¿sería en la vida real factible, por así decirlo? eh, vos me estás diciendo si yo en la realidad podría hacer con muro cortina esa forma de bóveda. Claro. Yo lo que diría es, con muro cortina puedes hacer cualquier cosa porque al final de cuentas le das la forma irregular y resolver lo que sea. Ahora, si vos me estás preguntando de que con el muro cortina, como digamos, trabajando estructuralmente, se le podría dar esa forma, yo creo que hoy por hoy se puede hacer cualquier cosa, pero no me parecería razonable. Pero no importa, porque estamos en un ejercicio de diseño donde hacemos ciertas aproximaciones en términos de que se puede realizar el ejercicio, hacemos simplificaciones. Sí, Pero si igualmente estoy algo pensando en cambiarlo, digamos. Yo ahora esta bóveda la quiero hacer una sola bóveda que vaya, sea más grande en esta, y esta la quiero, o sea, y esta va a quedar intermedia y esta va a quedar más alta. no hagas algo simétrico porque me parece que no va a quedar bien. Yo No, lo es que te iba a asimétrico. sugerir, yo lo que Claro, te por iba eso a le digo. sugerir justamente, está bien, por eso no, sí entendí que era simétrico, porque te señalaba que no lo hagas simétrico porque no va a quedar muy bien. Y menos si tenés un elemento, digamos, si son impares los elementos. Lo que te iba a sugerir es que te liberes de la bóveda, digamos, chica, y que si querés busques una forma curva, que puede ser bóveda o no, y que la puedas desarrollar si querés, como una forma irregular, que te dé algo más, digamos, una fisonomía diferente al edificio. Sí, sí estaba viendo modelos, con modelos como este, así, de bóveda. O si no, yo voy a mostrar algunos modelos que estaba viendo. A ver. Algo así también, que pueda No estamos sobresalir viendo, de ¿no? uno de los dados. Ah, ¿no se está viendo? No, estamos viendo Archicad, porque estás compartiendo Archicad nada más. Sí, 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 ya lo... esto- Acá. Esto... Ahí ya no estoy viendo nada entonces, ¿verdad? Nada.
¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, estaba pensando en algo así. Para. Eso ¿qué tiene que ver con el techo? No, yo le digo desde la parte del muro. Y en Claro, el porque, a techo. ver, vos podrías, y muchas veces se hace, hacer una forma rara, hacer cosas afuera, y después la cubierta sea simplemente un elemento, una chapa o algo que no se ve desde afuera. Entonces lo resolves como una estructura liviana de grandes luces y todo el juego morfológico está en el muro cortina, ¿no? Eso también se puede hacer. Intentando buscar. Lo había visto. Había visto algo así, mire. Bueno, eso es todo. A ver, compartir. La forma de esta, ¿ves? Un Bueno, edificio con todo como un invernáculo, digamos, arriba. lo que pasa es que, a ver, yo lo que creo es que la gracia que tiene esa forma en ese edificio es por el contexto que tiene, un elemento, digamos, un edificio, no sé si será de vivienda o qué será, pero es una forma mucho más recta, que tiene ese espacio nada más. Si vos lo pones a los arcos esos en tu edificio y vas a tener el resultado diferente, no hay el contraste que tenés acá. Sí, Pero no obviamente. importa, porque vos podés hacerlo como quieras. Yo lo que te digo es, ¿querés seguir con bóveda? Podés seguir con bóveda. ¿Querés seguir? Porque ahí eso no es una bóveda exactamente, sino que en todo caso será un arco que tendrá algún tipo de elementos en otro sentido y tener una estructura liviana por encima. La bóveda es, digamos, autoportante, ¿no? En este caso, vos lo que tendrías son arcos que tienen después algún tipo de vigas que están soportando, me imagino que sea una chapa o por el estilo. En cualquier caso, se lo puede resolver. Yo diría, elegí un diseño y si tenés problemas para modelarlo, me mandas un mensaje y acordamos para estudiarlo al tema. Y te Ok. ayudo a que lo modeles. Y la última duda es respecto a la diagramación, porque, o sea, si yo hago el edificio y le pongo la escala y todo lo demás, no me entra, entonces yo le pongo una escala más chica, pero queda como mucha lámina vacía. Porque vos estás usando las escalas convencionales nada más. Vos estás pasando, qué sé yo, de 250 a 500, ¿no? Pero podrías Claro, pasar a 300. bueno, Porque vos le modifico la escala que sea, pero que quede bien, digamos, se vea bien. a ver, el concepto es el siguiente. Si uno estuviera haciendo un plano que después para ser leído hace falta una herramienta como el escalímetro, entonces, bueno, sí tenés que mantenerte dentro de las escalas convencionales para el que recibe esa lámina pueda leerlo, medirlo. Porque va a necesitar un escalímetro y si no tiene una escala convencional no lo puede ver. No es el caso nuestro. En el caso nuestro, nosotros lo que tenemos es un sistema donde podemos poner la escala que nos parezca bien. No les estoy diciendo que elijan 301,5, no, eso sería tirar cualquier cosa. Pero sí puedes ajustar, si tenés la planta que te queda, te desborda un poquito, un par de centímetros, puedes bajar de 250 a 300, ¿no? O qué sé yo, tenés 100, 125, 150, que sí son escalas tradicionales de escalímetro, 200, ¿no? Y podés 250, 300, que no es una escala convencional, ¿no?
pero sí 330, en los escalímetros viejos por lo menos estaba el 33. Entonces podemos mover las escalas dentro de proximidad a las escalas tradicionales. Lo que sí no haga es poner una escala en 1000, la planta que iba a ser escala en 200, 250. Claro, usted ¿Está me claro? dice, sí, está claro. Usted lo que me dice aquí, creo. Eso me pasa. Si Sí, crees que bueno. estás mostrando algo, no estás mostrando nada. Seguimos viendo el dibujito del edificio con el techito. Ahí se ve el autociclar. Sí, sí. Usted lo que dice de que lo cambia de acá. Pone personalizado. No sé qué has hecho recién porque... Claro, acá lo que he hecho es el Entonces, agrandado, ¿ve? Acá se veía el edificio, pero se ve que tiene mucha lámina vacía. Entonces, bueno, he elegido uno de los objetos. abrir la Y escala, arriba tenés personalizado. Si vos querés bajar un poquito la escala, no, dentro de la lista esa de escalas, volvé a hacer clic ahí en el 1 en 200, en el desplegable de 1 en 200. qué La lista el personalizado. primero, personalizada. Claro, por ejemplo, le pongo 150. Ahí está, perfecto. Sí, ahí yo con 150 yo creo que sí va a entrar. Bueno, eso es todo. Esas eran las dudas que yo tenía. Yo por lo Bueno, menos ya está. Muchas gracias. ¿alguien más que tenga dudas? Bueno, si nadie más tiene dudas, podemos dar por cerrada la clase de hoy.